Hola, 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 qué alegría que estés aquí para que participes de esta recopilación, este repaso, sí, 120 preguntas de los evangelios que ya tuvimos preguntas bíblicas sobre cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¡Comencemos! Preguntas bíblicas sobre el evangelio según Mateo. ¿Cuántos capítulos componen el libro del evangelio según Mateo? Tiempo, y la respuesta es muy bien. Mateo lo compone 28 hermosos capítulos. Segunda pregunta dice así: ¿por qué este libro se llama así? Evangelio según Mateo. Pues porque narra el evangelio o la vida de Jesús desde la perspectiva de Mateo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Con cuál tema comienza Mateo la narración del Evangelio en el capítulo 1? Pues este libro comienza con la genealogía de Jesús. Mateo 1 del 1 al 17. Vamos con la cuarta pregunta. José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, porque él salvaría al mundo. Mateo 1 del 24 al 25. Vamos con la quinta pregunta. ¿A dónde huyeron José, María y el niño cuando supieron que Herodes quería matar a Jesús? Pues Mateo menciona que ellos huyeron a Egipto. Mateo 2 del 13 al 23. Vamos con la sexta pregunta. ¿Quién predicaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Muy bien, esto lo predicaba Juan el Bautista. Mateo 3 del 1 al 2. Séptima pregunta. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? Pues Mateo es claro en su evangelio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Mateo 4 del 1 al 10, octava pregunta. ¿Cuál título le pusieron en la parte con la que inicia el sermón más largo de Jesús? Pues le pusieron el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Mateo 5 del 1 al 12 comienza este largo sermón. Pregunta 9. ¿Cuáles son los dos señores a los que no se les puede servir a la vez según el Señor Jesús? Pues tú no le puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24 lo menciona. Pregunta número 10. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lo dijo el Señor en Mateo 7:7. Pregunta número 11. ¿Qué condición tenía el hombre al que Jesús sanó de una enfermedad comenzando el capítulo 8? Pues este era un hombre leproso al que Jesús sanó. Mateo 8 del 1 al 4. Y atención, vamos con la pregunta número 12. Cuando Jesús llamó a Mateo a ser su discípulo, ¿cuál era la profesión de Mateo? Pues Mateo era publicano o recaudador de impuestos. Mateo 9 del 9 al 13. Pregunta número 13 precisamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas él no pueden matar. Y la palabra que falta es alma, mas el alma no pueden matar. Mateo 10, 28, pregunta número 14. ¿Cuáles fueron las dos ciudades sobre las cuales Jesús dio sus ayes? Pues el Señor dijo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Mateo 11, 21, vamos por la mitad. Pregunta número 15. Jesús sanó a un hombre un día de reposo según Mateo 12. ¿Qué enfermedad tenía este hombre? Pues en un día de reposo el Señor Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca.
Mateo 12 del 9 al 14, pregunta 16. ¿Cómo se llama la figura literaria que Jesús utiliza para contar historias? Pues se llama parábola. Muy bien, Mateo capítulo 13 es un ejemplo de ello. Pregunta 17. ¿Cuántas personas alimentó Jesús multiplicando 5 panes y 2 peces? Pues la palabra dice que alimentó a 5,000 personas. Mateo 14 del 13 al 21. Pregunta número 18. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre según el Señor Jesús? Pues lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca, porque sale del corazón. Mateo 15, 11, pregunta 19. ¿Quién fue el que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pues esta confesión revelada por el Señor se la dijo el apóstol Pedro. Mateo 16, 16, pregunta número 20. ¿Qué acto sorprendente hizo Jesús delante de 3 apóstoles en un monte? Pues Jesús se transfiguró delante de Jacobo, Pedro y Juan. Mateo 17 del 1 al 13, pregunta número 21. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños. Mateo 18:3. Así que, hacer como niños. Pregunta 22. ¿Qué hecho importante anunció Jesús en Mateo capítulo 20? Pues el Señor anunció su muerte. Mateo 20, 17 y 18. Vamos con la pregunta 23. ¿Sobre qué animal entró Jesús montado a Jerusalén? Pues el Señor entró sobre un pollino o una cría de asna. Mateo 21 del 1 al 10. Pregunta número 24. ¿Cuál es el segundo y grande mandamiento según el Señor Jesús? Pues el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39, pregunta número 25. ¿Quién mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados según el Señor Jesús? Pues esto lo dice de Jerusalén. Mateo 23, 37. Vamos con la pregunta número 26. En Mateo 24 Jesús predice la destrucción del templo, las señales antes del fin y la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24 lo puedes leer. Pregunta número 27. En Mateo 25 Jesús enseña la parábola de las 10 vírgenes y también la parábola de los talentos. Mateo 25 del 1 al 30, penúltima pregunta, pregunta 28. Bueno, antepenúltima. ¿A cambio de qué ofreció Judas para entregar a Jesús? Pues Judas se ofreció entregar a Jesús a cambio de 30 piezas o monedas de plata. Mateo 26, 14 al 16. Ahora sí, penúltima pregunta, pregunta 29. ¿Qué decía la inscripción que le pusieron sobre la cruz a Jesús? Pues decía: este es Jesús, Rey de los Judíos. Mateo 27, 37. Y última pregunta. El Evangelio según Mateo termina así: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20. Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Un nuevo día y un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Son 30 preguntas en total sobre este maravilloso libro. ¿Cuántos capítulos componen el libro del Evangelio según Marcos?
Pues en total son 16 fascinantes capítulos. Vamos con la segunda. Segunda pregunta. ¿Por qué este libro se llama así? ¿Por qué se llama El Evangelio según Marcos? Pues se llama así porque narra el Evangelio o la vida de Jesús desde la perspectiva de Marcos. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la primera persona nombrada por Marcos en el capítulo 1? Terminó el tiempo y esta persona es Juan el Bautista. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Cuarta pregunta. Dice así: Juan vestía piel de camello, tenía un cinto y comía langostas y... Y muy bien, miel silvestre. Marcos capítulo 1, versículo 6 hace referencia de esto. Pregunta número 5. ¿Con cuál nombre presenta Marcos a Mateo, el publicano llamado por Jesús a ser apóstol? Pues lo presenta con el nombre de Leví. Lo puedes leer en Marcos capítulo 2, versículo 14. Pregunta número 6. ¿Qué recogían los discípulos un día de reposo y fueron señalados por esto? Pues Marcos menciona que recogían espigas. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Pregunta número 7. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado según el mismo Señor Jesús? Pues dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. Octava pregunta. Porque todo aquel que hace ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 35. Vamos con la novena pregunta. ¿Con qué se compara el reino de los cielos en una parábola del capítulo 4? Pues se compara con una semilla de mostaza o un grano de mostaza. Marcos 4 del 30 al 32 lo menciona. Pregunta número 10. ¿Qué hacía Jesús mientras su barca era golpeada por la tormenta? Pues la palabra es clara, dice que estaba durmiendo. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Pregunta número 11. ¿De qué ciudad era el endemoniado que vivía en los sepulcros y que Jesús liberó? Terminó el tiempo y la respuesta es, muy bien, era de una ciudad llamada Gadara. Marcos 5 del 1 al 20, pregunta 12. ¿A quién resucitó Jesús después de sanar a la mujer de flujo de sangre? Pues la palabra dice que resucitó a la hija de Jairo. Marcos 5 del 21 al 43, pregunta número 13. ¿Cuál era la ciudad de Jesús donde las personas no creían en él? Pues recordemos que él se crió en Nazaret, por eso era llamado Nazareno, pero allí la gente no creía en él. Marcos 6 del 1 al 6, pregunta número 14. ¿A quiénes les dijo Jesús, o a quiénes les dio mejor Jesús autoridad sobre los espíritus inmundos? Y la respuesta es muy bien, a sus 12 discípulos o 12 apóstoles. Marcos 6 del 7 al 13, vamos por la mitad, pregunta número 15. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre según enseñó Jesús? Pues lo que realmente contamina es lo que sale de su boca porque sale del corazón. Marcos 7 del 1 al 23, pregunta 16. ¿Cuál palabra en arameo gritó Jesús para sanar a un sordo mudo? Pues gritó Efata. Marcos 7 del 31 al 37 y vamos con la pregunta número 17.
¿Cuántas personas alimentó Jesús multiplicando 7 panes y unos pececillos? Pues en esta ocasión alimentó a 4,000 personas, lo dice Marcos 8 del 1 al 10. Pregunta número 18. ¿Quién fue el que confesó que Jesús era el Cristo? Pues el Señor dice que fue Pedro, pero no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre Celestial. Marcos 8 del 27 al 30, pregunta 19. ¿Quiénes aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración? Pues la palabra dice que Elías y Moisés aparecieron junto a Jesús. Marcos 9 del 2 al 4, pregunta número 20. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9, 29, pregunta número 21. Así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó... A ver, que quede claro para los casados, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos 10 del 8 al 9, pregunta número 22. ¿Quién le preguntó a Jesús, Maestro bueno, qué haré para heredar la vida eterna? Pues esto se lo preguntó el joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17, vamos con la pregunta 23. ¿Qué gritaba la gente cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre un burrito? Vamos con una sola palabra, ¿listo? Gritaban Hosana. Marcos 11, versículo 9. Pregunta número 24. ¿Cuál hecho notable realizó Jesús apenas entró a Jerusalén? Muy bien, purificar el templo, porque lo habían convertido en casa de mercado. Marcos 11 del 15 en adelante. Siguiente, respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 17. Muy bien, pregunta 26. ¿Quién será salvo según Jesús en los tiempos finales? Pues el Señor fue muy claro y dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, 13. Vamos con la pregunta 27. ¿Quién sabe exactamente el día y la hora de los tiempos finales? Pues Jesús dijo que ninguno los engañe porque nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo lo sabe, ni siquiera él mismo, solamente el Padre de los cielos. Marcos 13, 32, pregunta 28. ¿En cuál ciudad fue ungido Jesús con perfume por una mujer? Pues esto sucedió en Betania. Marcos 14 del 3 al 9, penúltima pregunta. Pregunta 29. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo? Muy bien, un hombre llamado José de Arimatea. Marcos 15, 43 y vamos con la pregunta 30, última pregunta. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la... Vamos a ver. En 3, 2, 1, se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Pregunta bíblica según el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos capítulos componen el libro del Evangelio según Lucas? Y la respuesta es 24 capítulos componen este maravilloso libro. Segunda pregunta dice, ¿por qué este libro se llama así? ¿Por qué se llama Evangelio según Lucas?
Terminó el tiempo y la respuesta es porque narra el Evangelio la vida de Jesús desde la perspectiva de Lucas en sus 24 capítulos. Tercera pregunta. ¿Cuál era la profesión de Lucas aparte de ser evangelista? Pues la Biblia menciona en Colosenses 4:14 que él era médico. Vamos con la cuarta pregunta. Dice así: ¿para quién va dirigido el Evangelio según Lucas? Es súper claro y explícito. Dice que va dirigido a un hombre llamado Teófilo. Lucas 1 del 1 al 3. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo comienza el capítulo 2? ¿El bautismo de Jesús, el nacimiento de Jesús o Jesús principia su ministerio? Pues el capítulo 2 comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Muy bien, Lucas 2, pregunta número 6. ¿Quién le predicaba a las multitudes diciendo: oh generación de víboras? Pues ahí está el carácter, ¿no? ¿Quién más sino Juan el Bautista? Lucas 3 del 1 al 7. Pregunta número 7 precisamente. ¿Por cuánto tiempo fue llevado Jesús al desierto para ser tentado? Muy bien, por 40 días. Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2 lo menciona. Pregunta número 8. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al paralítico que le bajaron por el techo de una casa? Pues al verlo, lo primero que le dijo Jesús fue: tus pecados te son perdonados. Lucas 5, 17 al 20. Vamos con la 9ª pregunta. Dice: ¿de qué enfermedad sanó Jesús al hombre que estaba en la sinagoga? Y de hecho era un día de reposo. Vamos a ver. Muy bien, tenía la mano seca. Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el hombre que le rogó a Jesús que entrara a su casa y comieron con él y Jesús lo hizo? Se llamaba Simón. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos con la pregunta número 11, tiene que ver con la anterior. ¿Cuál era el cargo de este Simón con el que Jesús comió en su casa? Pues este Simón era fariseo. Lucas 7:36 lo menciona explícitamente. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamaba la mujer a la que Jesús le sacó 7 espíritus y luego le servía? Esta mujer se llamaba María Magdalena, nada más y nada menos. Lucas 8:2. Pregunta número 13. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo dijo Jesús en Lucas 9:48. Vamos por la pregunta número 14. ¿A cuántos envió Jesús de 2 en 2 para que predicaran y le prepararan el camino? Pues el Señor envió a 70 personas de 2 en 2. Lucas 10 del 1 al 12. Y vamos por la mitad, pregunta número 15. Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y... los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, y la ponen por obra. Lucas 11:28. Pregunta número 16. ¿En dónde debemos hacer nuestros tesoros según el Señor Jesús? Exactamente, en el cielo, lo dice Lucas 12 del 32 al 34. Pregunta 17. ¿De qué enfermedad sanó Jesús a una mujer en la sinagoga un día de reposo? Pues la sanó porque era encorvada, llevaba muchos años encorvada. Lucas 13 del 10 al 11. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué es la hidropesia, la enfermedad de la que Jesús sanó a un hombre?
Pues la hidropesia es retención de líquidos. Lucas 14 del 1 al 6, pregunta número 19. Después de las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida, ¿cuál parábola sigue? Pues de una vez continúa la parábola del hijo pródigo, nada más y nada menos. Lucas 15 del 11 al 32, pregunta número 20. ¿Cómo se llamaba el hombre pobre que murió con el rico, pero este fue llevado al seno de Abraham? Muy bien, se llamaba Lázaro. Lucas 16 del 19 al 31. Pregunta número 21. ¿Cuántos hombres de los 10 que fueron sanados de la lepra se volvieron a dar gracias a Jesús? Pues de los 10 tan solo se devolvió uno y este era extranjero, era samaritano a dar gracias. Lucas 17 lo menciona, pregunta 22. ¿Cuál es la enseñanza al final de la parábola de la viuda y el juez injusto? Pues la enseñanza es la siguiente, que clamemos a Dios día y noche. Lucas 18 del 1 al 8, pregunta 23. Hombre de baja estatura que subió a un árbol sicomoro para ver a Jesús. A ver, lo decimos todos en voz alta porque se llamaba Zaqueo. Lucas 19 del 1 al 10 lo menciona, pregunta número 24. ¿De cuáles personas hipócritas se debían guardar sus discípulos según Jesús? Pues el Señor dijo textualmente, abro comillas, guardaos de los escribas. Lucas 20 del 45 al 47. Pregunta número 25. ¿Cuántas monedas dio la viuda humilde en la ofrenda? Pues esta mujer dio todo lo que tenía, lo mejor que tenía, eran 2 blancas. Lucas 21 del 1 al 4, pregunta número 26. ¿Cuántas veces cantó el gallo justo después de que Pedro negó conocer a Jesús? Pues es incierto, la Biblia solamente dice que el gallo cantó. Lucas 22, 54 al 62, pregunta 27. ¿En cuáles idiomas estaba escrito el letrero que le pusieron a Jesús en la cruz? Pista, fueron 3 idiomas, vamos a ver si lo sabes. Y la respuesta es, muy bien, hebreo, griego y latín. Lucas 23, 38 lo menciona y vamos con las 3 últimas preguntas. Pregunta 28. ¿Qué era exactamente lo que decía el letrero que le pusieron en la cruz a Jesús? Pues este letrero en 3 idiomas decía, este es el rey de los judíos. Lucas 23, 38, pregunta 29, penúltima pregunta. ¿Cuál día de la semana fue en el que Jesús resucitó? Pues en el calendario hebreo fue el primer día de la semana que resucitó, Lucas 24 del 1 al 12. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Con cuáles palabras saludó Jesús resucitado a sus discípulos? Vamos a responder con toda en 3, 2, 1. Y los saludó diciendo paz a vosotros. Lucas 24, 36. Juan el apóstol. ¿Cuántos capítulos componen el libro del Evangelio según Juan? 5 segundos. Muy bien, tiene 21 maravillosos y poderosos capítulos. Te lo recomiendo que lo leas todo. Segunda pregunta. ¿Por qué este libro se llama así? ¿Por qué se llama el Evangelio según Juan? Pues se llama así porque narra el Evangelio, la vida de Jesús, desde la perspectiva del apóstol Juan. Tercera pregunta. ¿De qué manera presentó y nombró Juan a Jesús empezando el Evangelio? Espero que lo recuerdes porque lo presentó como el verbo de Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1, vamos con la cuarta pregunta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Maravilloso versículo. Pregunta 5. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús según el apóstol Juan? Excelente, muy bien. Convertir agua en vino. Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12, pregunta 6. ¿Quién echó fuera del templo a todos los que vendían ovejas y bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas? Pues fue el mismo Señor Jesús, porque habían convertido la casa de Dios en casa de mercado. Juan 2 versículo 15, siguiente pregunta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree... El versículo más conocido, creo yo, que del Nuevo Testamento. Muy bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16, pregunta número 8. Entonces, ¿para qué no envió Dios a su Hijo al mundo? Pues es clara la Biblia, dice que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, pregunta número 9. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de Jesús en el capítulo 4? Si no lo recordabas, entonces recuérdalo siempre. Juan 4 narra a Jesús y la mujer samaritana. Juan 4 del 1 al 42. Pregunta número 10. ¿Qué enfermedad padecía el hombre al que Jesús sanó en el estanque de Betesda? Muy bien, era un hombre paralítico. Juan 5 del 1 al 18. Pregunta número 11. Jesús les dijo: yo soy él, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si Jesús es todo esto, podemos decir, o dice la Biblia mejor, que Jesús es el pan de vida. Juan 6:35, literalmente. Pregunta 12. ¿En medio de cuál fiesta Jesús comenzó a enseñar y todos se maravillaban de su doctrina? Pues esto sucedió en una de las fiestas de los tabernáculos. Juan 7 del 10 al 24, pregunta número 13. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior... Es que Juan está lleno de versículos emblemáticos, ¿cierto? De su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Juan 7, 37 y 38, pregunta 14. ¿Por qué el que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida? Pues porque Jesús es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, y vamos por la mitad, pregunta 15. ¿A quién sanó Jesús? No porque hubiera pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Muy bien, a un ciego de nacimiento. Juan 9 del 1 al 11. Pregunta número 16. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Pues el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, una vida plena. Juan 10:10. Pregunta número 17. ¿Qué ha dado Jesús, el buen pastor, por sus ovejas? Lo más grande que alguien pudiera dar, claro que sí, su vida ha dado por sus ovejas. Juan 10:11. Vamos con la pregunta 18. ¿Por la muerte de cuál amigo lloró Jesús y luego lo resucitó? Pues esto lo hizo por su gran amigo Lázaro. Juan 11 del 1 al 43, pregunta número 19. ¿En cuál ciudad María, hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús? Bueno, ese es el famosísimo ungimiento en Betania. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, pregunta número 20. Ahora, en el capítulo 13, ¿qué hizo Jesús a los pies de los discípulos?
Pues ahora Él fue quien los lavó. Juan 13 del 1 al 20, pregunta 21. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. No les digo que Juan tiene versículos y enseñanzas poderosas. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Recuerda. Vamos con la pregunta 22. Si Jesús es la vid verdadera, ¿quién es el Padre? Pues Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 1, pregunta 23. Completa el versículo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esto lo dijo el Señor Jesús: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 16, 33. Pregunta 24. Jesús oró diciendo: no ruego que los quites de él, sino que los guardes del mal. Uno tras otro, ¿no? Un versículo poderoso tras otro. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15, pregunta número 25. ¿Quién siguió a Jesús hasta el patio de Anás cuando lo prendieron? Pues Juan narra que hasta allí fue el apóstol Pedro y se calentaba con la gente en la noche. Juan 18, del 15 al 18, pregunta 26. ¿Con cuáles nombres era conocido el lugar donde crucificaron a Jesús? Bueno, en hebreo y en griego. Por eso eran conocidos como el monte de la calavera o el monte del Gólgota. Juan 19, 17, pregunta 27. ¿Qué hicieron los soldados con la túnica de Jesús? Pues Juan menciona que se la jugaron a suerte. Juan 19, 24, pregunta 28. Vamos con las tres últimas. ¿Qué sucedió el primer día de la semana justo después de la muerte de nuestro Señor Jesús? Pues lo que él mismo anunció, lo que estábamos esperando. Muy bien, Jesús resucitó. Juan 20 del 1 al 10. Pregunta 29, penúltima pregunta. ¿Cuál fue el discípulo que tuvo incredulidad de la resurrección de Jesús? Incredulidad o que no creyó mucho. Fue Tomás. Juan 20 del 24 al 29. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Cómo se menciona o se presenta a sí mismo Juan en su evangelio? Vamos, que es la última en 3, 2, 1 y él se presenta a sí mismo como el discípulo amado. Juan 21 del 2 al 25. Aplausos y alabanza y gloria a nuestro Señor precisamente por su palabra. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda responderla en los comentarios. Así que aquí va. Vamos a responderla, ¿vale? Dice así. Según Juan 20 del 30 al 31, ¿cuál es el propósito de este libro? Mira, solamente es buscar la cita y responder. Recuerda que tenemos el canal de YouTube llamado también Cristo al Comando Kids, es decir, Cristo al Comando para niños. Hay juegos bíblicos, biblioanimados, episodios, enseñanzas, personajes y todo bíblico para niños. Cristo al Comando Kids en YouTube. Si este video te bendijo, no olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho, comentar y sobre todo comparte y compártelo a todos tus contactos de WhatsApp. Dios te bendiga. Esto es Cristo al Comando.